Entonces, bienvenidos a este espacio de Mundo EON. Vamos a tener un espacio de aprendizaje y conocimiento. Y desde allí vamos a empezar hablando, hablando un poquito de cómo ha venido el mundo trabajando hace muchos años, ¿cierto? Y lo podemos ver en el sistema tradicional, ¿sí? Y lo podemos ver siempre en el mundo de las posibilidades cómo han ido cambiando en la historia, ¿no? Voy a hablar un tema que es cómo se consolidaron las primeras unidades de gobierno, bancos, empresas, ¿cierto? Y ese concepto es la centralización. Regálenme un momento, comparto por acá. La centralización, ¿sí? La centralización es cuando un puñado de personas básicamente controlan, dirigen, organizan, promueven, ¿cierto? Y todos los entornos en los cuales crecimos en los diferentes países, pues están desarrollados en la centralización. La historia que nos enseñó que desde que el ser humano tuvo la conciencia de ser un ser pensante, pues la necesidad que era convivir en comunidades, ¿cierto? Empezaron a crear comunidades y esas comunidades empezaron a vivir entre ellas y a protegerse. Ambientes hostiles y extinciones pasaron. Y el ser humano, cada día y cada vez, cada hora temporal, entendió que necesitaba vivir en comunidades. Pero resulta que esas comunidades, eh, voy a compartir acá, estoy confundiendo las diapositivas. Por acá está. Esas comunidades tuvieron la necesidad de tener una organización y la organización hizo que seleccionaran, eligieran personas para que dirigieran a toda la comunidad, ¿sí? Y eso creó la centralización, fue muy funcional y las comunidades empezaron en ese orden de ideas también a comerciar y surgió algo que se denomina en el nacimiento de la primera economía, que fue el trueque. Empezaron a intercambiar alimentos, empezaron a intercambiar comida, empezaron animales, empezaron a intercambiar lo que inventaban, ¿sí? Y incluso empezaron a acuñar las primeras denominaciones del dinero. Y esas comunidades siguieron creciendo, pero esa centralización y ese control de muy pocas personas, pues corrompió algunas mentes. Y porque veían a otras comunidades de pronto con mejores recursos, quisieron irse a aprovechar. Y pues la historia que nos enseñó que las guerras mundiales, que los problemas y conflictos más grandes fue cuando un país o una nación o un grupo de naciones quisieron controlar parte del mundo o el mundo en total. Y lo hizo el Imperio Romano, sí, lo hizo el Imperio Persa, lo hizo Alemania en su momento, ¿cierto? Y ahorita estamos viendo también un conflicto en el cual Rusia también está haciendo acciones que están totalmente desaprobadas. ¿Por qué? Porque la historia nos enseñó que esa no era la forma. Entonces, esa posibilidad de reunirnos en comunidades que nos muestra hoy día que ya hay que aprender a reunirnos de formas diferentes, aprendernos a reunir en formas en las cuales el control no esté dentro de un grupo reducido de personas. Y ahí es donde sale algo que es quitar la centralización o la descentralización. La descentralización surge como la necesidad de corregir muchos aspectos, ¿cierto? De pronto los que recuerden por allá el precio del dólar en el año 2008, en Estados Unidos estalló una burbuja. Una burbuja es cuando se acumula un problema hasta que ese problema se detona y eso salpica a todas partes. En el 2008 en Estados Unidos pasó algo que se denominó la crisis inmobiliaria. ¿Sí? Por un tema bancario, los bancos, muchos bancos quebraron, la gente que tenía los recursos en esos bancos perdieron su dinero, ¿sí? Y causalmente, un año después, meses después, nace un documento, ¿cierto? Un libro blanco donde se propone una idea de la usabilidad de la descentralización, porque ya se habían hecho cosas antes, ¿cierto? No sé si conozcan una plataforma que se llama Ares, sí, que descargaba hasta virus y todo. Eso era la forma de esos primeros intentos de descentralización, de cómo personas podían sostener un archivo digital llamado, por ejemplo, en este caso, archivos de música y podían descargarlo de forma libre, ¿sí? Pero una usabilidad, ¿para qué? Para reparar
las falencias y las fallas de un sistema económico que después de esa crisis inmobiliaria, ¿qué le demostró a la humanidad de lo difícil que es de corromper el sistema económico, de que se dañe el sistema económico? Y los que estamos acá estamos viviendo una transición después de una pandemia donde también se detonó una problemática económica que se va a venir traduciendo en los próximos años. Las personas piensan que los daños de la pandemia ya se pasaron, ¿no? Los daños de la pandemia crearon sobreendeudamiento más allá de lo que los países tenían permitido. Entonces, imagínense, en imprimir más dinero para poder solventar eso, va a hacer que el dinero se desvalorice de un momento a otro muy fuerte, porque va a ser otra burbuja, ¿va? Entonces, el Bitcoin propone una forma de dinero donde el control de ese dinero y la producción de ese dinero no la controle un gobierno ni la controle un país, sino que la controlen las personas de forma voluntaria. Obviamente, en ese momento solamente podían entender y medio vislumbrar esta gran idea pues aquellos que entendían de sistemas, ¿sí? Estas personas, muchachos que están conectados a la red, a la web, y esos eran los que veían todas estas publicaciones de Bitcoin, y pues empezó como un hobby, ¿no? Personas con una computadora portátil podían minar miles de Bitcoin, ¿sí? Y pues hoy no vamos a hablar de minería ni vamos a hablar de eso, pero básicamente es, ponían sus computadoras al servicio de un sistema de programación y de desarrollo para crear esas moneditas que hoy en día, ¿cuántos quisiéramos tener unas 2 o 3 o 4 o 5 Bitcoin? Sí, en ese momento ponían 5, ponían una computadora y esa computadora tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque pues casi nadie conocía Bitcoin, apenas lo estaban creando y imagínate, estas personas pues hoy día son multimillonarios, tanto que Bitcoin es es la herramienta que más ha creado millonarios en el mundo. Y lo más interesante, de forma anónima, ¿sí? Así que hay muchos millonarios en el planeta que le hicieron caso a ese programita, a esa posibilidad, a darle valor a ese documento que proponía dinero de persona a persona sin intermediarios. Ok, entonces, pues fue bien particular poder dar una propuesta de dinero descentralizado. Parte pues de esto fue que pues las criptomonedas aún están siendo muy jóvenes en el mundo, ¿sí? Y aún así no son entendidas, son muy volátiles porque están dadas bajo la especulación, ¿sí? Hay empresas que han recibido Bitcoin durante tiempos, ¿sí? Por ejemplo, Tesla lo hizo durante un tiempo y otras empresas lo han hecho, pero la volatilidad hace que sea un poco riesgoso. Países se aventaron, como El Salvador, ¿sí? A reestructurar su economía y a poner Bitcoin como moneda de curso legal, y eso está en un desarrollo bien interesante. Entonces, ¿cómo era crear dinero centralizado antes? Los bancos centrales eran los que proponían la política monetaria, ¿sí? Y esa política monetaria, básicamente, pues les permitía poner el costo de cuánto la gente tenía que pagar por el uso de ese dinero, lo que se llaman las tasas de interés. Los bancos son los que permiten imprimir dinero, ¿cierto? Antes de los años 70, en Colombia más o menos en los inicios de los años 90, eh, todo el dinero que solamente podía imprimir un banco era el que tenía respaldado en sus bóvedas de oro. El dinero tenía un respaldo en oro. Hay personas que hoy creen que el dinero tiene respaldo. Sí, eso se abolió. ¿Por qué? Porque el sistema económico necesitaba reparar todos esos daños de esos conflictos y de todos esos procesos de violencia. Colombia sufrió procesos de violencia, todos los países vivieron revoluciones, conflictos que se hacían que se gastara y se gastara y se tenía que generar más y más y más dinero. Entonces se abole el patrón oro, específicamente en los 70, por el presidente Richard Nixon, para la moneda que se considera la moneda de reserva mundial, que es el dólar, que te la reciben en cualquier país. ¿Va? Entonces, pues imagínate la moneda de reserva mundial, la que en ese momento era el dólar, ¿sí? Quita el patrón oro de ahí, pues, ¿qué pasa con el resto de las economías? ¿Va? Entonces, darle respaldo al dinero fue realmente la posibilidad de entender la descentralización en sus inicios, en sus comienzos, poder entender una usabilidad real de esa descentralización. Los invito a ver mucho contenido en internet acerca de Bitcoin, estudien esa historia,
estudien lo que se hizo, estudien que fue tan interesante esa propuesta y que hoy en día también es tan considerada como una herramienta de altísima capitalización y obviamente un riesgo que asumen aquellos que quieren creer en este proyecto que es Bitcoin. Eh, es bien particular. ¿Por qué? Porque si tú te miras las escalas de tiempo, ¿sí? El Bitcoin cada vez va creciendo impactantemente, aunque se desacelera muy fuertemente también, pero la curva de crecimiento sigue al alza y se especula que el Bitcoin pueda llegar a valer $1.000.000 en algún momento. ¿Quién quita que en 10 años o en 5 años valga $1.000.000 y que lo compres hoy que está en el promedio de los 30.000? ¿Va? Y esa es la propuesta, básicamente, de entender que lo que le da valor al Bitcoin es que hay gente que lo quiere utilizar, ¿sí? Hay gente que lo quiere conservar como si fuera oro, porque pues básicamente ese concepto de la minería era porque querían darle algo de respaldo a estas, llamémosle, monedas digitales o criptomonedas también como se conocen en el medio, ¿ya? Entonces, es bien particular entender que la descentralización es una evolución de lo que no funcionó y no va a funcionar de la centralización. Hay cosas que centralizadamente están funcionando. Sí, yo no digo que todo lo que es centralizado esté mal, pero lo que esté controlado por muy pocas personas y pocas personas tengan esa posibilidad de manipulación, ahí es donde aparecen por qué los gobiernos son corruptos, ¿sí? ¿Por qué se supone que un país tiene tanta capacidad de generar recursos y cuando se invierten esos recursos se invierten a medias? ¿Va? ¿Por qué? Porque lastimosamente, y yo no hablo por todos los seres humanos, pero hay una generalidad de personas que cuando mezclan poder con dinero se corrompen, dañan y no les importa pasar por encima de nadie. Bueno, me gustaría que me pusieran un 5 en la sala si lo que les estoy diciendo está interesante o les hace sentido, ¿va? Porque para mí es muy importante poder entender esto, porque el blockchain en este momento se escucha por aquí, por allá, y cada vez salen propuestas y posiblemente te invitaron a una presentación de algo que se mueve desde acá, ¿va? Porque es supremamente valioso que nosotros entendamos cómo creamos una comunidad donde ya la hacemos de la manera descentralizada y con una blockchain. La palabra blockchain no significa necesariamente una descentralización. Las personas que ya han tenido contacto con la comunidad, conocen la aplicación, hicieron los procesos con las wallets descentralizadas y estas palabras tan raras, eh, vieron que nosotros no tenemos nuestra propia blockchain, ¿sí? O sea, E.ON no tiene su blockchain E.ON, tenía todo el canvas, tiene toda la capacidad, conocimiento y tiene absolutamente todo para que tengamos nuestra propia blockchain. Pero imagínense en donde tengamos nuestra propia blockchain, pues sería una blockchain centralizada, donde pues sería E.ON como una figura de empresa, sin serlo, pero tiene el control de todos. Miren qué inteligente cuando el consejo y el acompañamiento de personas maravillosas como Juan Manuel Cancino, que es una persona muy reconocida en el mundo blockchain, y el acompañamiento técnico de Alfredo Sendejas, que es el concejal de tecnología, deciden y optan por blockchain, pero una blockchain que no sea la nuestra, ¿sí? Y se hace un relacionamiento con una blockchain que se llama Polygon, y hoy no voy a hablar de Polygon. Sí van a haber espacios donde hablamos todo el tiempo de Polygon, sino que lo digan las personas lunes, miércoles, viernes, miércoles en la noche, pero no utilizamos, ¿por qué? Porque nosotros queremos ser realmente descentralizados y más que queremos serlo, pues ya lo somos hoy en día. Tenemos una aplicación propia y esa aplicación está conectada con una blockchain que no es nuestra, pero la aplicación que nos permite que una persona se meta en este mundo de la forma más fácil y poder construir comunidad, ¿va? Y bueno, pienso que podemos dejar hasta este momento, ¿sí? Para no saturarnos más de información, pero para que pudiéramos tener como una evolución desde por qué me interesaría a mí o a cada uno de nosotros que somos miembros o invitados entender para qué el blockchain y para qué la descentralización, ¿sí? Porque esta propuesta, que es la comunidad de E.ON, piensa en cómo crear un sistema socioeconómico
optimizando todos los recursos que se pongan en él, ¿sí? Para que a todos nos beneficie en que el tiempo que realmente tenemos de vida sea más de calidad que productivo, ¿va? Obviamente que trabajar, a nadie le decimos no te metes en neón y no tienes que trabajar. Puedes tener un ingreso pasivo mientras duermes, participar en proyectos que te pueden hacer millones, quien quita que no, un Newland, un Canacro con los NFTs, pero pues realmente E.ON nos da toda la posibilidad de optimizar el tiempo y cada vez van a ir entendiendo más, ¿sí? Una visión que construye algo que se llama un país descentralizado, que incluye a todas las personas de todos los países que quisieran ser parte de él y que como unidad podamos tener decisiones y juntar decisiones entre todos como una unidad, incluso participar en el mundo tradicional, como lo hacemos en algunos proyectos y te contará la persona que te invitó cómo lo hacemos, ¿va? Pero quitando todos esos aspectos negativos, porque esta descentralización y la tecnología blockchain permite que todos los miembros, personas externas, internas, que sean parte de los equipos de Polygon, de otras blockchain, curiosos que quieran ver lo que estamos haciendo, puedan ver que estamos en un libro contable que dentro de la terminología técnica se llama Ledger, ¿sí? Es parecido a un libro que registra todas las operaciones y sistemas automáticos operativos, ¿va? Les deseo a todos una excelente noche. Gracias por su participación. Para mí es un privilegio compartir y pues bueno, que tengan una bendecida noche mañana conectados con el sistema de formación. Si te hizo sentido lo que escuchaste y estás conectado por primera vez, dile a la persona que te invitó para que te conecte con la presentación oficial que se da el día de mañana en la noche. Hasta luego.